Adelante, vete, dijo mi esposa rica con una sonrisa burlona, te doy una semana sin mí. Dejé mis llaves sobre la encimera. Ella creía que yo no era nada sin el apellido Montenegro. Creía que yo era decorativo, útil y reemplazable. Me llamo Rodrigo Fuentes. Tenía 44 años cuando conocí realmente a la mujer con la que me casé. Nunca supe quién era yo en realidad. Conocí a Paulina Montenegro 15 años antes en una subasta benéfica. Ella tenía 25 años. Radiante. De pie junto a un Matisse como si lo entendiera. Yo tenía 29. Gestionar una pequeña cartera de inversiones es lo suficientemente tonto como para equiparar confianza con competencia. Su padre, don Teodoro Montenegro, era dueño de una de las firmas de inversión más grandes del continente. Cuando nos comprometimos, él me llevó a un lado y me dijo, hijo, necesito a alguien que entienda de números. Paulina tiene gusto, pero el gusto no construye imperios. Así que lo construye en silencio, con paciencia. Durante 14 años, reestructuré su operación, creé fideicomisos, establecí mecanismos de protección y convertí un negocio regional en una potencia nacional. Financié obras filantrópicas. Me senté en juntas de galerías, a menudo siendo el único que entendía el andamiaje legal detrás de cada donación y dotación. Me dije a mí mismo que no necesitaba aplausos. Estaba equivocado. Siempre importa quién recibe los aplausos. Esa noche, en el ático con vistas a la ciudad, ella entró descalza sobre el mármol al volver de una gala. Con una copa de vino colgando como un accesorio, yo estaba en la isla de la cocina revisando documentos fiduciarios. Ella miró mis hojas de cálculo como si fueran una molestia y dijo, qué aburrido, esas hojas de cálculo pagan este vino. Respondí, lo hacen. Ella se rió, no conmigo. De mí, Rodrigo, cariño, todo aquí es mío. El vino, la vista, el aire que respiras. Mi padre construyó esto. Algo frío se instaló en mi pecho. Tu padre construyó el nombre, dije. Yo construí la estructura que lo mantiene en pie. Ella sonrió con esa mueca de superioridad. Adelante entonces, vete. Te doy una semana sin mí. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de que no eres nada sin esta familia. Realmente lo creía. Así que caminé hacia la encimera, con una mano en el bolsillo, y dejé las llaves del ático. El coche, el ascensor privado, uno por uno. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. No respondí. Recogí mi abrigo y me fui. Bajé por las escaleras, 42 pisos, porque necesitaba tiempo para pensar. Al llegar al vestíbulo, saqué mi teléfono. Envié 3 mensajes a 3 abogados. Una palabra, ejecutar. Me subí a un auto que había comprado meses antes bajo una sociedad anónima que ella nunca supo que existía. No fui a un hotel. Fui a la oficina que mantenía separada, un lugar donde había pasado 2 años preparándome para la posibilidad de que algún día tuviera que valerme por mí mismo. Lo que siguió fue quirúrgico, no violento, sin movimientos ilegales. Simplemente el desmantelamiento cuidadoso de una estructura que yo había construido y que, en última instancia, ella nunca se había molestado en entender. Observé cómo los sistemas automatizados redirigían el acceso a través de 17 cuentas. Retiré las garantías de custodia. Eliminé mis autorizaciones personales. A las 3 de la mañana, la línea de crédito de emergencia de los Montenegro se había congelado. Para las 4, los fondos de las galerías estaban marcados para revisión. A las 5, el fideicomiso que pagaba el ático comenzó a transferir el control. Me recosté en mi silla, cerré los ojos y dejé que el zumbido distante de la ciudad llenara el silencio de un hombre que finalmente había dejado de fingir. A las 7, comenzaron las llamadas. El número de Teodoro parpadeaba sin cesar. Llamó tantas veces que dejé que fuera al buzón de voz una vez, luego otra, y otra, hasta que al cuarto timbre, contesté. Rodrigo, ¿qué demonios está pasando? Su voz estaba tensa. Le dije con calma. Retiré mis garantías de custodia anoche. La línea de crédito está suspendida pendiente de reestructuración. Hubo una pausa llena de comprensión, más que la vieja autoridad quebradiza.
Tenemos nómina mañana. La nómina se aprobará, dije. Pero el acceso al crédito discrecional ha sido suspendido pendiente de mi revisión. Él entendió porque había firmado los documentos que me daban el control. Me había confiado las llaves. Luego, Paulina. Llamó frenética, chillona, incrédula, cortando cada palabra. El banco acaba de llamar, dijo. Tu marido retiró sus garantías. Escuché mientras intentaba procesar que las cosas que consideraba suyas eran estructuras a mi nombre. Ella escupió, estás loco. La corregí, soy preciso. Hay una diferencia. Para el mediodía, el ático que le había parecido invencible se había convertido en una habitación llena de mensajes de error. El asistente personal se había ido. El estilista canceló. El servicio de autos dijo que la cuenta necesitaba verificación. El pánico se filtra en la incompetencia. Fue entonces cuando apareció Mariana. Mariana había sido la compañera de cuarto de Paulina en la universidad, su dama de honor, la persona a la que llamaba después de cada inauguración. Se sentó en el sofá de cuero blanco sin esperar a ser invitada. Deslizó su teléfono sobre la mesa de café y con una calma extraña y plana, le mostró a Paulina cientos de mensajes de texto entre ella y Rodrigo. No estábamos teniendo una aventura, le dijo Mariana. Él me contactó porque estaba preocupado por ti, por lo que te estabas convirtiendo. Los textos eran simples. Informes de preocupación, advertencias, no traición sino colaboración. El mundo de Paulina se encogió. La traición puede ser un espejo extraño. Puedes ser tú quien no sabía lo que estaba viendo. La historia se extendió por su círculo como un viento frío. Los amigos que habían sonreído en la cima de la lista de invitados de caridad ahora me miraban con el respeto silencioso reservado para alguien que arreglaría las cosas discretamente tras bambalinas. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Se reunieron por la mañana sin saber al principio que yo tenía un oído en su sala, no para espiar, sino porque años antes había diseñado un sistema que podía enviar alertas en cascada. Siempre lo había planeado como protección. Se convirtió en ventaja el día que ella decidió humillarme. Dentro de la sala de juntas, las voces chocaban. Él tiene todas las cartas, dijo alguien. Los escuché luchar y no sentí venganza, solo un cansado desapego profesional. Me habían tratado como ayuda contratada, sonrisas y asentimientos a través de mesas de conferencias mientras yo era quien diseñaba sus salvaguardas. Después de una larga y fea disputa, se dieron cuenta de que la única opción práctica era hacer una oferta. Reconocimiento divorciado de la sangre. Ofrézcanle el control operativo independiente del matrimonio. Denle autoridad y una participación en el capital. Saquen a Paulina de la toma de decisiones. Teodoro lo propuso, y para su crédito, la Junta votó unánimemente. Pero no me apresuré a volver. Me senté con la soledad de un hombre que deliberadamente se había hecho responsable de las consecuencias. La ventaja de la Junta era la reputación. La reputación es una cosa negociable. 3 días después, un paquete simple llegó a mi oficina. Sin remitente. Dentro, una memoria USB y una nota escrita a mano, mereces saberlo. La unidad contenía el informe de un investigador privado. Fotografías, recibos, marcas de tiempo, extractos bancarios. Documentaba más que un gasto imprudente. Documentaba una vida separada. Reservas de hotel bajo su nombre de soltera. Almuerzos largos cargados a tarjetas que yo no sabía que existían. Mensajes de texto entre Paulina y un dueño de galería, Damián Silva. De ahí no sospecha nada. ¿Cuándo lo dejarás? Los números quedaron al descubierto. Aproximadamente $340,000 gastados en esa relación durante 8 meses. Sentí ira, sí, pero también una tristeza clínica y fría. La evidencia aclara los motivos. La evidencia hace posible la negociación. Jaime Prado, un miembro de la Junta que una vez salvó a la compañía de una fusión desastrosa, había enviado el paquete. Contraté a alguien, me dijo más tarde. Estaba cansado de ver cómo te trataban como personal de fondo. Tenía razón. El informe me dio ventaja, no porque quisiera humillarla,
sino porque me permitía negociar desde la verdad. No desde la sorpresa. Sofía llamó ese jueves. La habían mantenido fuera del circuito, protegida o quizás resguardada de verdades que su madre prefería que no viera. Pidió reunirse. Nos sentamos en una librería en una calle tranquila, el lugar donde ella y yo habíamos compartido tardes silenciosas cuando era pequeña. Sofía, aguda y de ojos claros a sus 17 años, no quería elegir bandos. Quería hechos. Le dije la verdad. Que su madre había estado planeando un divorcio. Que yo había estado documentando cosas durante meses. Había encontrado correos electrónicos entre Paulina y abogados discutiendo la división de activos. Ella escuchó, atónita, y luego con el pragmatismo volcánico de los adolescentes, hizo una pregunta que daría forma a todo lo que vendría. ¿Tú y mamá se van a divorciar? Le dije que sí. No me llamo villano, dijo en voz baja. No creo que seas un villano, papá. Creo que estás cansado de ser invisible. Eligió quedarse conmigo una semana. Quería conocer a Carlos, mi hijo de otra relación. Y me encontré organizando una cena familiar con el extraño y agradecido orgullo de un padre que finalmente se sentía honesto. La junta se reunió y escuchó la evidencia. Me ofrecieron un acuerdo, control operativo total, un asiento en la junta y una compensación que reflejaba el valor que yo había entregado silenciosamente. El papel operativo de Paulina sería despojado. Ella conservaría su fondo fiduciario, algunos activos seleccionados, pero no el poder que había abusado. Temían el colapso más que el escándalo. La firma necesitaba competencia. Las negociaciones fueron clínicas y agotadoras. Paulina suplicó más tarde en mi oficina. Dijo que había estado atrapada por una vida que parecía diseñada por otra persona. Conocía el sentimiento, pero ella también había gastado dinero que no era suyo. Se había preparado para irse y pintarme como impotente. Le di una opción, llegar a un acuerdo justo, compartir la crianza de Sofía con dignidad y el asunto permanecería privado. O luchar contra mí y todo saldría a la luz. Facturas, recibos, correos electrónicos. El informe del investigador sería registro público. Fue contundente. Fue despiadado. No buscaba venganza. Quería protegerme a mí y a mis hijos. Ella afirmó. Los papeles eran concisos, su lenguaje estéril y humano a la vez. 6 meses en el ático mientras encontraba una nueva vivienda, fondos fiduciarios intactos, pero la autoridad operativa desaparecida. Custodia compartida donde se respetaría la preferencia de Sofía. Sin mordazas, sin batallas judiciales teatrales, solo un final. Salimos de la sala de conferencias neutral hacia la tarde en la ciudad. Me sentí más ligero, no triunfante. Algo había terminado en silencio. Finalmente, y el silencio puede ser una misericordia. Meses después, la narrativa había cambiado. Bajo mi liderazgo, Capital Montenegro comenzó una dura reestructuración. La Junta, escarmentada y pragmática, me respaldó. Los números del tercer trimestre superaron las proyecciones. La firma pasó de la crisis a un crecimiento estable y cauteloso. El aplauso en la sala de juntas se sintió clínico esta vez, ganado en hojas de cálculo, supervisión y largas noches en una pequeña oficina que no era un escaparate. Tenía el respeto de hombres y mujeres que una vez me trataron como fondo. Más inesperadamente, la vida ofreció pequeños consuelos humanos. Una mujer llamada doctora Carolina Ríos, aguda, práctica, se me acercó después de una reunión de la Junta sobre la formalización de un fondo para un hospital infantil que yo había financiado silenciosamente. Trajo competencia, calidez y un interés que no tenía nada que ver con los títulos. Hablamos durante 1 hora sobre estructura y propósito. Cuando se fue, me entregó su tarjeta. Si quieres hablar de algo que no sea dinero, llámame, dijo. Llamé. Tomamos café un sábado. Fue simple y bueno. En casa, Sofía y Carlos se instalaron en un nuevo tipo de familia. No teníamos mármol, ni accesorios, solo libros y una mesa de cena donde las bromas aterrizaban con la verdad casual de personas que se conocen. Sofía me dijo que había puesto el apellido Fuentes en sus solicitudes para la universidad.
Estoy orgullosa de donde vengo, dijo. Sus palabras fueron pequeñas pero vastas. Paulina se mudó a otra ciudad. Los rumores decían que intentó empezar de nuevo cerca de Diego. Esperaba que encontrara lo que buscaba. También sabía que no todo se podía reconstruir con las mismas piezas. Hay una fotografía que guardo en mi cabeza de esa noche en la isla de la cocina. Las llaves sobre el mármol, una copa de vino medio llena, las luces de la ciudad como un aplauso de bajo grado. Pensé que me estaba alejando de algo permanente. En cambio, descubrí lo que siempre había sido, el arquitecto de sistemas, el hombre que construyó una estructura que podía mantenerse en pie, fuera reconocido por el circuito de galerías o no. Al final, irse no fue un escape. Fue una rendición de cuentas. Fue el momento en que dejé de ser invisible. Fue el momento en que reclamé no solo activos y documentos fiduciarios, sino una vida que coincidía con mi valía. No fui a buscar reivindicación. Quería reconocimiento y la oportunidad de construir algo propio. Encontré ambos. Si estás escuchando esto y te ves a ti mismo en los lugares pequeños y humillantes donde yo estuve una vez, el hombre callado al borde de una fiesta, el talento oculto por el nombre de otra persona, recuerda esto, la competencia es una estructura. Y las estructuras pueden usarse para pararse sobre ellas o pueden desarmarse. Tú puedes elegir cuál serás. Mi nombre es Rodrigo Fuentes. Así es como aprendí a dejar de disculparme por lo que construí.